Siguen las conversaciones en el Congreso respecto de la reforma previsional. En el Senado habría claridad respecto al apoyo que tendrá esta iniciativa, pero al parecer un acuerdo que podría tambalear en la Cámara. Son algunos de los temas, aparte de la sostenibilidad fiscal, que queremos conversar con el presidente de RN, senador Rodrigo Galilea, a quien le damos las gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, Gabriela. Encantado de estar conversando esta mañana. Gracias por su tiempo. Harta pega ha tenido en los últimos años. ¿Qué sensación tiene usted respecto a lo que está pasando? A ver, a mí, en primer lugar, me, me parece que la propuesta, voy a partir por lo general, la propuesta que logró concordarse en la Comisión de Trabajo del Senado es una buena propuesta de reforma de pensiones. Por fin logramos llegar a un proyecto que de alguna manera resolviera de manera consistente, sustentable y razonable los principales desafíos que tenía la reforma de pensiones en Chile y terminar con una discusión que ya llevaba probablemente más de 10 años y finalmente tomamos medidas que se debieron haber tomado hace 20 años, partiendo por lograr el acuerdo de aumentar la tasa de cotización. La tasa de cotización chilena del 10% realmente no tiene cómo hacerse cargo de pensiones razonablemente buenas para una población que cada vez vive más, para inversiones que cada vez rentan menos. Las rentabilidades de los últimos 15 años no tienen nada que ver con los primeros 15 años del sistema de pensiones. Nos hacemos cargo también de encontrar un financiamiento sensato para dar ciertos beneficios a la población actualmente pasiva, sin con ello perjudicar ni alterar el hecho de que toda la plata que se cotiza vaya finalmente a ahorro previsional de cada uno de los trabajadores del país. Nos hacemos cargo de también ciertas inequidades estructurales que tienen las mujeres, lo que es la mayor expectativa de vida, una tasa diferenciada, o sea, requisitos diferenciados por las lagunas previsionales que las mujeres tienen básicamente a raíz de maternidad y muchos años en que probablemente no van a poder estar trabajando. En fin, creo que se aborda bien cada uno de los objetivos propuestos y por tanto estamos contentos de proponerle al país una propuesta que creo que efectivamente es una buena propuesta para Chile. Hay dudas en todo caso todavía, por ejemplo, las implicancias fiscales de este pacto. Es un tema que ha sido sensible, la sostenibilidad financiera. Se espera hoy día el informe de la CFA para ver si es o no viable seguir con esto, seguir adelante. Se lo pregunto porque el propio Guillermo Ramírez decía que si el informe financiero llegara a ser adverso, no podemos seguir avanzando adelante en esta votación. ¿Usted cree que tiene lógica esa advertencia? A ver, las advertencias de sostenibilidad fiscal para mí no son advertencias. Cualquier proyecto que de esta envergadura y que trata de un tema tan sensible como son las pensiones y el sistema de pensiones de un país, tiene que ser sustentable en el tiempo por Chile, por los trabajadores, por nuestra realidad de empleo. Es un requisito básico. Y por lo mismo, en la Comisión de Trabajo, evidentemente ese tema se miró y se analizó muchísimo. Por lo tanto, y aquí hay dos temas distintos, quizás esto es un poco más técnico, pero hay dos elementos que el CFA probablemente va a analizar. Un tema que es permanente y sobre lo que el CFA se ha manifestado ya muchas veces, que tiene que ver con la PGU, ¿ya? Y la PGU, si bien está tocado en cierta medida por este proyecto, es, eh, es una, es un beneficio ya estructural, es parte de nuestra solidaridad como país, dar un piso mínimo de pensiones al 90% de los chilenos. Y eso, desde siempre, ha generado advertencias de que es un peso fiscal muy importante y que por lo tanto las finanzas públicas tienen que estar preparadas. Y eso vale con reforma o sin reforma. Eso es lo que quiero decir. Y por lo tanto, no me extrañaría a mí que el CFA, que hoy día viene a la Comisión de Hacienda del Senado, haga nuevamente, porque lo ha hecho muchas veces, advertencias
sobre la preocupación del peso específico de la PGU, que requiere muchos recursos, del orden de 7.000 millones de dólares anuales. Se va a llegar a eso rápidamente. Cada vez va a haber más gente que recibe PGU. Hoy día son cerca de 2,5 millones de personas. El día de mañana vamos a llegar muy rápido a 3 millones y más personas. Y por lo tanto, el tema PGU, que va por un riel separado, probablemente tenga una prevención del CFA, pero que es una prevención que existe siempre y que yo comparto. La PGU es una medida absoluta. Ahí se quedó un segundito congelado. Rodrigo Galilea, senador y presidente de Renovación Nacional. Vamos a esperar para poder retomar el contacto. Ahí sí, ya, estamos de vuelta. ¿Dónde me quedé? 5 segundos, en la segunda parte. Entonces, vuelvo a decir, la PGU, que es una medida que existe, va a seguir existiendo. Ahí vamos a ver si mejoramos la Ojalá conexión. que, Ahí sí, perdón, ahí debe estamos, ahí estamos. estar. Y por tanto, bueno, PGU va por un camino separado de prevenciones. Otro tema es este fondo que se crea, el fondo que administra el Seguro Social y que va a administrar además el préstamo, algunos le llaman préstamo, técnicamente se llama cotización con garantía asegurada o garantía protegida, y que es la manera que encontramos de financiar y al mismo tiempo invertir la plata de los cotizantes parte de la plata de los cotizantes durante los próximos 30 años. Ese es un fondo cuyo flujo de caja se ha analizado enormemente. Se le han hecho análisis de estrés que se le mostraron ya al CFA en distintas reuniones, desde la semana pasada hasta esta, y yo creo que por ahí no va a haber problemas, porque está desde todos los puntos de vista que lo analizamos nosotros, por lo menos, es un flujo de caja que está absolutamente equilibrado entre los aportes fiscales que se hacen, que ya estaban presupuestados, y los ingresos por la parte de emisión de bonos que va a tener ese fondo. Así es que yo espero que tengamos un informe favorable del CFA, y si es que el CFA hace alguna prevención, por supuesto que es nuestra obligación como legisladores hacernos cargo de ella, y si es que hay que hacer algún ajuste de parámetros, yo por lo menos siempre voy a estar abierto a hacerlo. Pero esto hay que mirarlo eh, como algo contributivo. No se trata de que el CFA diga sí o no, sino que todas las instituciones del Estado deben colaborar en dar su mejor opinión, hacer sugerencias eventualmente, para que una buena reforma de pensiones se pueda implementar en el país. Lo otro son los votos. En todas partes hay crítica. Bueno, el Partido Republicano ya ha dicho que la va a rechazar. En el oficialismo también hay muchas dudas. ¿Por qué no se separó la industria, por ejemplo? No es el fin de las AFP. Pero en la oposición también hay cuestionamientos. En su partido hay algunos díscolos que han dicho que quieren rechazar algunas partes de esta reforma. Miren, yo hace muchos años, yo ya soy bastante más mayor, y por lo tanto hace muchos años que no aspiro ya nunca a tener unanimidades en las cosas. Es muy difícil, cada uno tiene razones, algunos tienen buenas razones, otros tienen razones más o menos y otros tienen razones malas para oponerse a determinadas iniciativas. En la reforma de pensiones, no es de extrañar de que se produzcan opiniones eh, contrarias por lado y lado. De hecho, eh, esa es la repetición, esas razones justamente, las del Partido Republicano o la Frente Amplista con el Partido Comunista, sectores de ellos, eh, esa es la repetición de lo que ha ocurrido hace 5 años, hace 10 años, hace 15 años, y que ha impedido siempre tener una reforma de pensiones. Porque por acá no se mueve nada de ciertas cosas, y por acá tampoco, que mientras no se eliminen la AFP, yo no legislo nada. ¿Pero usted esperaría que por lo menos Pero en su partido estén todos alineados?
yo espero de que en todos los partidos haya una mayoría relevante. Yo vuelvo a decir, las unanimidades hace mucho tiempo que dejé de esperarlas, pero sí aspiro a que una mayoría consistente de Renovación Nacional, de la UDI, de Bópoli, del Partido Socialista, del PPD, en fin, eh, se haga una mayoría sustantiva en el Congreso para poder aprobar esta reforma que creo, vuelvo a decir, que es muy necesaria, que preserva y esto es muy importante decirlo, Gabriela, preserva los principios básicos que debe tener un buen sistema de pensiones. Es decir, toda la plata se invierte. Y esto es en las redes sociales sale cada cosa increíble, de decir, no al robo, no al manotazo, eh, tu APB va a dejar de existir. Mira, yo leo cosas absolutamente insólitas. Nada de eso es verdad. Todos los principios de un buen sistema de pensiones se mantienen. Hay capitalización e inversión del 100% de los dineros de los afiliados. Están protegidos todos los ahorros de los afiliados. Se sigue manteniendo la competencia en el sistema de FP. Existe la libertad para que cada uno de nosotros se pueda cambiar de una FP o a otra FP, dependiendo de lo que uno estime conveniente. En Y la fin, edad de jubilación, ese es un punto que quedó ahí. sí, la edad de jubilación siempre es un tema muy problemático, porque tenemos conciencia de que hay que hacerlo. Y acá hay dos caminos, Gabriela, que en esta ocasión no tuvimos ya capacidad de enfrentarlo, estábamos solucionando demasiadas cosas que por ahora eran primeras que la edad de jubilación. Pero finalmente eso va a ser ineludible, va a ser ineludible y uno tiene dos caminos. O ir fijando aumentos de edad de jubilación, no para los que ya están terminando su vida laboral, sino que para los que empiezan. Es decir, mire, todos los que hoy día tienen menos de 30 años, en vez de jubilarse a los 65, se van a jubilar a los 66. Y los siguientes a los 67 y los siguientes a los 68. Ese es un camino. Y la otra es generar estímulos para retrasar la edad de jubilación. Y probablemente tengamos que ser más sabios, encontrar mecanismos que realmente sean más interesantes para que la población que está llegando a los 65 años postergue por buenas razones, porque le conviene, porque le resulta atractivo jubilarse a los 66, 67, 68, 69 años. Cada vez la gente que llega a los 65 está con mejores condiciones de salud, mejores condiciones de vida, y por lo tanto creo que se pueden encontrar mecanismos que incentiven el retraso de la jubilación. Oiga, pero ¿le preocupa lo que está pasando en la Cámara de Diputados con estas voces que han dicho que no van a respaldar la iniciativa? Podría pasar a comisión mixta, demorarse más, llegar a marzo. Mira, no me extraña porque siempre hemos sabido, en toda la discusión de la reforma previsional, en todas las que han fracasado y en esta que eventualmente puede llegar a resultar, siempre ha habido mucho problema en llegar a consensos, por distintas razones. Y como acá en este caso además hay campañas por lado y lado, si yo veo las campañas vinculadas a republicanos por un lado, la fundación por el otro lado, de que se está fortaleciendo el sistema de capitalización, los otros, por las mismas razones, dicen exactamente lo contrario. eh, no es raro de que muchos diputados, que probablemente no han estudiado bien el proyecto, manifiesten temores, dudas. Pero yo creo que en la medida de que se sientan, se va explicando, se analiza cada uno de los temas, se va a lograr tener consensos. Espero, yo mismo tengo reuniones con los diputados de mis bancadas, el gobierno hace lo propio con los Su de su sector, grupo de claro. apoyo, y por lo tanto esto requiere mucha explicación. Vuelvo a decir, es tanta las cosas, unas que son derechamente falsas, otras que son equívocas, otras que son desinformación, que hay que destinarle muchísimo, muchísimo rato a explicar y ver las características y ver las implicancias de sacar esto adelante.
Si se va a comisión mixta, ¿cree usted que podría detenerse esta reforma? Lo planteó en las últimas horas la propia ministra del Trabajo. La comisión mixta, voy a decir, mire, yo creo que lo ideal sería no generar la comisión mixta, pero si se genera la comisión mixta, va a depender de por qué razones se genera. Una comisión mixta puede revisar un par de artículos, de resolver muy corto, y muy bien, se soluciona, había que mejorar o afinar alguna cosa muy pequeña, perfecto. Pero si la comisión mixta es para discutir básicamente la mitad del proyecto o una parte muy sustancial del proyecto, creo que realmente eso haría muy difícil cuando ya se vuelva en marzo y abril y empiezan las dinámicas electorales. Se hace extremadamente difícil poder cerrar un acuerdo. Así que ojalá, ojalá se encuentren los consensos ahora mismo en lo que falta por hacer en el Senado y en lo que falta por hacer en la Cámara de Diputados. Oiga, hablando de consensos, lo llevo a otra pregunta, lo que está ocurriendo con la oposición, esta discusión que hay de respecto de primaria amplia o no. Johannes Kaiser dijo que mucho de esto va a depender de lo que vaya a pasar con la reforma de pensiones. ¿Cuál es su postura? Nosotros lo hemos dicho una y otra vez. A nosotros nos encantaría tener una primaria muy amplia, en la que esté Kaiser, esté Kast, esté un representante de los socialcristianos, de demócratas, de amarillo. Y hemos hablado con Evelyn Matei y ella lo ha dicho, que en esas condiciones está completamente dispuesta, generosamente, a participar en una primaria. En esto siempre, en esta etapa, todavía falta un rato para tomar decisiones. Hay muchas frases, es que si tú votas esto, es que si tú piensas esto, y claro, si uno empieza a poner todo tipo de cortapisas y poner 1.200 condiciones para participar en una primaria, es porque en verdad, dilo al tiro, no quiere participar en una primaria. Pero yo creo que todo lo que es la actual oposición, oposición amplia, debiera hacer un ejercicio de primaria. Creo que es lo que corresponde, llegar a los acuerdos que correspondan, por supuesto, y dar algo que me parece muy importante, que es señal de gobernabilidad, de entender para dónde va el barco de un país que necesita urgentemente reactivarse, tener más claridad, tener más confianza en las instituciones y ser un país que resuelve sus problemas. Y eso es algo que lo vinculo con lo que estábamos hablando de la reforma de pensiones. Resolver problemas y resolverlos bien es algo clave. Chile a ratos parece un país que llevábamos no sé cuántos años en discusiones constitucionales, no sé cuántos años en discusiones previsionales, no sé cuántos años en discusiones de seguridad, no sé cuántos años. Bueno, los países que no resuelven sus temas en el orden legislativo y en el orden de gestión son países que finalmente se van viendo entrampados. Y creo y creo que en eso Chile tiene que dar un paso adelante y una primaria muy amplia, creo que es buena para ese objetivo. Vamos a ver entonces cómo siguen esas conversaciones y lo que ocurra con este proyecto, el informe de de la CFFA. Hay varias cosas todavía que estamos ahí a la espera. Le queremos dar las Sí. gracias por haber conversado con nosotros. Bueno, muchas gracias a ti, Gabriela. Nos estamos viendo. Buenos días. Buenos Y ustedes días. quedan invitados a quedarse aquí con nosotros en emol.com.